puede tener una salida o más, ¿sí? Como les digo, todo va a depender del sistema que ustedes estén analizando. ¿Van entendiendo hasta aquí? ¿Tienen alguna duda para que pasemos a la otra diapositiva? No, profe, ninguna duda. ¿Qué dijo, profe? Me perdí. Si tenían alguna duda sobre estos conceptos que vamos viendo: entrada, función, proceso y salida. No. No. Bien, ¿quedó claro entonces? Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos el caso práctico en un momento. Y ahora vamos a ver los conceptos retroalimentación, entorno y límite. Y veamos aquí en este grafiquito dónde está la retroalimentación. La retroalimentación la tiene cada subsistema que nosotros analicemos y es conceptualmente, decimos que es el mecanismo de control del sistema para el logro de sus metas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí nosotros vemos la salida y tenemos que pensar cuál es el mecanismo de control del sistema que estemos analizando, del subsistema que estemos analizando, para determinar si está correcto o alineado con los objetivos del sistema. Y si seguimos con el mismo subsistema que estábamos viendo recién, sistema enseñanza, ¿qué creen ustedes que sería la retroalimentación? Serían nuevos alumnos Los o horarios. cambios de profesores, horarios. Los horarios. A ver, si Las yo les normas de digo, convivencia. bien, puede ser, La calificación. bien, bien, porque es que enseñanza es muy amplio. Lo voy a acotar a la clase que estamos teniendo ahora, la clase virtual que estamos teniendo ahora. Ese va a ser mi sistema a analizar, ¿sí? Mi límite. La clase práctica de hoy. Ese va a ser mi límite de análisis. ¿Cuál piensa que es la retroalimentación que estamos teniendo ahora? La conversación. La interacción. La conversación. Perfecto. Cuando yo les digo, chicos, ¿entendieron estos conceptos? Entrada, función, salida. ¿Y ustedes qué me dicen? Sí, no, ¿me puede volver a explicar este concepto? Eso sería mi mecanismo de control, mi retroalimentación para el sistema clase práctica del día de hoy, del trabajo práctico 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De nuevo me quedé trabada yo o Sí, no lo profe, sí, entienden? Profe, cuando ya se trabe, nosotros vamos a estar en plan, hola, profe, ¿sigue ahí? Se pasan ustedes. Bueno. A ver. Continuamos entonces con el siguiente concepto, que sería el entorno o ambiente, que dice que es el contexto con el cual el sistema interactúa, pero que está fuera del control del sistema. Y si, por ejemplo, yo voy a este grafiquito, para que lo entiendan, y voy a hacer de cuenta que mi sistema es la clase, la materia, sistemas y organizaciones. ¿Sí? Ese va a ser mi sistema. Y lo voy a dividir en diferentes subsistemas. El sistema, la clase práctica. ¿Qué otros subsistemas se imaginan? Clase teórica. Bien. ¿Qué más? Trabajos prácticos. La plataforma en la que estamos conectados. Puede ser la interacción, a ver, puede ser... La plataforma en la que estamos, en la que está dando clase, profe. No, eso sería un elemento de entrada de la clase práctica, algo que se necesita, es un elemento, un parámetro de entrada, la plataforma. Entonces, puede ser las evaluaciones, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ir pensando qué otro subsistema puede tener la materia sistema y organización. Ahora yo digo que nos enfoquemos
Yo digo que estamos enfocados en este concepto que es el entorno o ambiente. Contexto dice que es el contexto con el cual interactúa el sistema y que está fuera del control del sistema. Bien. Nosotros acá tenemos, si yo me enfoco en que estoy analizando este sistema, clase práctica, ¿cuál creen que será el entorno? La práctica. Este es el sistema que estamos analizando, la clase práctica. Entonces, ¿cuál será el entorno? ¿Qué vemos acá? ¿Con qué interactúa el sistema? Este sistema. ¿Con qué otro sistema? Con la clase teórica. Con las evaluaciones. Bien, con la clase teórica y las evaluaciones, que si bien forman parte del sistema, la materia sistema de organizaciones, nosotros estamos analizando este subsistema, entonces lo que nosotros no analicemos forma parte del entorno. ¿Se entiende? Porque nuestro enfoque, nuestro análisis se va a enfocar en este subsistema clase práctica. Entonces todo lo que está, lo que no vamos a analizar va a formar parte del entorno. En este caso sería la clase teórica, las evaluaciones, si podemos decir que las demás materias de la carrera son parte del entorno, la carrera en sí. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver en un ejemplo que le voy a mostrar en un momento, y ahí ya vamos a analizar esto. Lo que sí quiero que entiendan que el entorno del sistema es lo que ustedes no van a analizar, y por eso es muy importante que ustedes definan bien cuáles son las funciones, procesos que van a analizar, es decir, el límite, el nivel que sería este concepto, que sería el nivel de consideración que se define para el análisis, es decir, el nivel de análisis que van a tener, lo que a usted le va a permitir decir, hasta aquí analizo, estos subsistemas analizo, y lo demás va a formar parte del entorno o ambiente. ¿Se entiende conceptualmente esto que les acabo de explicar? Estos tres conceptos. Sí, profe. profe. ¿Alguna duda antes de continuar? Por mi No, parte, profe. profe. Bueno, volvemos al enunciado que la profe Susana preparó. Y ahora yo les voy a pedir que ustedes en su cabeza vayan pensando en el sistema panadería. Hagan de cuenta, no vamos a desarrollar ninguno de estos, eso le dejo para ustedes. Y vamos a pensar en la clase práctica hoy que ustedes son dueños de una panadería. ¿Ya? Está ¿Ya bueno. tienen en la cabeza cuáles son los posibles subsistemas que hay en una panadería? Sí. O las Que ya tengo que funciones, decir. procesos, las funciones, procesos, no vayan pensando. Ok. Las funciones, procesos que se encuentran, que pueden tener en una panadería. Y aquí yo voy a ir a este grafiquito para que lo veamos mejor, más gráficamente. Entonces tenemos el sistema, como les decía, panadería. Y lo que yo quiero que ustedes me identifiquen ahora es esto. Los diferentes subsistemas que podemos encontrar en la panadería. Cuando yo digo Bien. subsistema, también es equivalente a función proceso o subproceso, ¿sí? Así que piensen. ¿Cuáles son los diferentes funciones, procesos o subsistemas que podemos encontrar en una panadería? El Ahora, armado de pan, de la Empleado. plantilla, la factura. Sería. bien, bien, bien. Esperen, Panadero. ahí vamos. Los panaderos. Nos detengamos ahí. Armado de pan, de factura, tortilla, me decía ahí un compañero, que está perfecto, y yo le voy a llamar producción, y no le voy a poner, o sea, va a ser producción de cualquiera de estos productos.
que está Las mencionado. ventas, profe. Bien, la proveedores. El venta. horno, la masadora, Eso serían, Proveedores. el horno, está bien, pero sería un parámetro de El entrada. hambre. ¿Sí? Sería el horno y todos los elementos que se necesitan son parámetros de entrada. ¿Qué más me decían? Los Los proveedores. proveedores, profe. alguien dijo, bien, proveedores Yo digo, también es parte de la entrada. Tengamos en cuenta que panadería son todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la panadería, dentro del sistema panadería. Y los proveedores forman parte del entorno, no está dentro de la panadería. Si bien interactúa e influye en el sistema panadería, no forma parte del sistema. ¿Sí? ¿Qué más? Aparte de producción. Administración. Bien, administración, me dijiste, ¿verdad? Sí. Está perfecto porque la administración puede contemplar, bueno, la administración de recursos humanos, la administración contable y financiera de la organización panadería. ¿Qué más? Ganancia, profe. ¿Cómo? Las ganancias. Y esa puede ser una salida de administración. Marketing. Marketing también, sí. Está perfecto. ¿Qué más? Puede ser publicidad Bien, estaría dentro de marketing o comercialización. también. Profe, un Pero hay- compañero dice distribución por el chat. Bien, bien, bien. Sería distribución. Ya lo vamos a dejar ahí. Y falta, bueno, está muy bien todo lo que me están diciendo y pueden ser eso o muchísimos más subsistemas los que analicemos de la panadería. Ahora vamos a volver al enunciado y vamos a ver qué nos pide en el punto 2. El punto 2 dice, identifique el objetivo de análisis del sistema elegido. El sistema elegido por mí es la panadería, y el objetivo de análisis que yo voy a definir es el siguiente. Conocer el nivel de productividad laboral. ¿Sí? Entonces, para esto es necesario que yo defina cuáles son los subsistemas que voy a tener en cuenta, hasta dónde voy a analizar, qué subsistemas voy a analizar para poder conocer el nivel de productividad laboral, que es mi objetivo de análisis elegido. ¿Sí? El objetivo de análisis que yo elegí. Producción podría ser. Exactamente, es producción. Es producción. Y ¿Y te ese no? adelantaste, no es ese nada más, ya les voy a decir. Pero bueno, ahora ya tendremos que pasar al punto 3, que nos pide que nosotros identifiquemos, establezcamos los parámetros de entrada, salida, función, proceso, retroalimentación y el entorno. Sí, No entendí cuál es el objetivo de análisis. el objetivo de análisis para el sistema panadería sería conocer el nivel de productividad laboral. ¿Sí? Ese es el objetivo de análisis que lo define cada analista, es decir, eso lo van a elegir ustedes cuando ustedes, de este listado que dio la profe, ustedes van a definir ese objetivo de análisis ustedes mismos, ¿sí? Y de acuerdo a eso va a ser el análisis que van a realizar, ¿sí? La productividad, saben que es la cantidad de producción que tiene una organización, en este caso la panadería, por unidad de trabajo, es decir, por la cantidad de empleados que tiene, ¿sí? Los recursos que ocupa. Eso sería la productividad conceptualmente. Entonces, mi objetivo de análisis sería conocer esa productividad, ese nivel de productividad laboral. Para esto,
En el punto 3 me pide que identifique entrada, salida, función, proceso, retroalimentación y el entorno. ¿Sí? Y acá les aconsejo de que, teniendo en cuenta el objetivo de análisis que eligieron en el punto 2, lo primero que tienen que identificar cuáles son las funciones, procesos o subsistemas que van a tener en cuenta para el análisis. ¿Se entiende? Entonces, si mi objetivo de análisis es conocer la productividad laboral, en el punto 3, yo digo que los subsistemas que voy a tener en cuenta van a ser los subsistemas que voy a tener en cuenta para conocer el nivel de productividad de la panadería van a ser los siguientes. Producción, marketing y ventas, supongo. Va a ser el proceso productivo yo elegí media luna por elegir, pero podría ser, porque esta panadería que yo elegí solamente hace media luna y pan, pero podría ser de cualquier otro producto. Y el proceso de control de asistencia de personal, porque la productividad, conceptualmente, es la cantidad producida sobre los recursos utilizados, que son los recursos, y los recursos para poder realizar esto se tratan de personal, ¿sí? Para poder producir medialunas y pan, las realiza el personal, ¿sí? Por eso es que toma en cuenta estos 3 subsistemas únicamente de todos los subsistemas que analizamos recién que puede tener una panadería, ¿sí? Entonces, tenemos el sistema panadería, acabamos de definir muchos subsistemas que puede tener una panadería, pero en este caso, para el objetivo de análisis que yo elegí, únicamente voy a tener en cuenta este subsistema producción, que en realidad tomé como 2 subsistemas, que es producción por un lado de pan y por otro lado de medialunas. Y dentro de administración podríamos decir que está el control de asistencia de personal. Acá el subsistema control de asistencia de personal. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Si yo les Sí. digo que solamente, gracias, si yo les digo que solamente mi análisis se va a enfocar en este subsistema, yo ahí estoy definiendo lo que sería mi límite, mi límite o frontera de análisis para este sistema panadería, ¿sí? Entonces, nosotros cuando ya definimos bien el límite, podemos determinar lo que queda en el entorno. ¿Qué quedaría en el entorno entonces aquí? Los otros sistemas, Exactamente, pero decime cuáles son los otros sistemas. marketing, distribución, venta y administración, supongo. Perfecto, sí, sería eso el entorno directo, porque nosotros estamos analizando solamente producción. Entonces queda en el entorno todo lo que no analicemos. Marketing, distribución, administración, venta, porque nosotros estamos analizando este subsistema, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más quedaría en el entorno? Lo que no forma parte de la panadería, del sistema panadería, pero que sí tiene interacción con la O panadería. sea, su macrosistema, Claro. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Los clientes, Los clientes, las competencias, Los perfecto, proveedores, sí. ¿Qué más? la ciudad, Puede ser sí, diferentes, pueden ser las otras sucursales, Profe, ¿sí? hay un compañerito que pide si le deja ingresar, que se le cayó el internet. Y no me aparece acá como que no tengo... Ah, bien, 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 acá me aparece. Gracias, ahí lo estoy admitiendo. ¿Se entiende entonces? Nuestro límite o frontera de análisis sería sistema producción, subsistema producción,
y queda en el entorno entonces marketing, distribución, ventas, porque habíamos dicho que aquí puede estar, acá le voy a llamar control de asistencia para que no nos confundamos, de asistencia de personal. Y queda también forma parte del entorno lo que serían los clientes, los proveedores, las demás panaderías, el gobierno, los gremios, ¿sí? Veamos acá cómo los definí. Entonces en el punto 3, lo primero que definimos es la función proceso, y ya definiendo la función proceso, los subsistemas, estamos definiendo la frontera o límite de nuestro análisis. ¿Hasta dónde analizamos? De manera que no analicemos de más, porque como les decía, si nosotros empezamos a analizar las ventas, el marketing, estamos yéndonos a analizar de más y el análisis va a estar incorrecto. Entonces, dejo en el entorno, ven que aquí dice, dejo en el entorno, entonces, lo que no analizo, que sería cómo se elabora la materia prima, los otros productos que elabora la panadería, como ser masas, tortas, las compras, las ventas. Aquí también podría haber un subsistema que se dedique, se llame compras, porque si no, no podemos producir si no compramos. ¿Sí? La situación financiera, contable, la retribución y seguridad, las actividades de empleo, perdón, desarrollo y dirección, relaciones laborales, servicios sociales, retribución y seguridad e higiene de recursos humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, No, por el momento. no, profe. Bueno, entonces ya tenemos definido la función proceso del punto 3 y también tenemos definido el entorno. Y ahora, para cada uno de estos procesos, necesitamos definir las entradas, porque van a ser diferentes. Ya vimos hace rato que las entradas y las salidas dependen del sistema o subsistemas que estemos analizando. ¿Recuerdan? Sí. Y la retroalimentación va a ser diferente para cada uno de los procesos que estemos analizando. Entonces, capaz coinciden algunas entradas, por ejemplo, en el proceso productivo de pan y de media luna es muy similar, pero ustedes tienen que individualizar para cada uno las entradas y las salidas de la retroalimentación. Y aquí, ya me estaba olvidando de decirles, algo que la profesora Susana me pidió que les transmita, que no está en el enunciado, es que aquí sí o sí tienen que analizar al menos 2 funciones procesos, 2 subsistemas, o más, pero tienen que ser 2 o más, no puede ser un solo subsistema. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Quedó claro? Bueno, ahora vamos a analizar para el proceso productivo de media luna, ¿cuáles serían las entradas? La harina, el huevo, la manteca, Horno, Bien. empleado. el panadero. Bien. Bien, los empleados, podemos generalizar los empleados en general como entrada. Bien, ¿qué más? La cocción de la factura. Bien, eso Materia sería, Gas. bien, acá me voy a detener y el compañero estaba diciendo la cocción de la factura. Está perfecto. ¿Qué sería eso? Sería información, ¿no es cierto? Porque nosotros, para saber la cocción, previamente tenemos que saber cómo se hace la factura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta también para hacer las medialunas? La receta. Bien, la receta. Entonces eso también es una entrada. ¿Qué más se les ocurre? ¿Algún servicio que se utilice en la panadería?
Gas. Bien, ¿qué más? Luz. Podemos hacer, Luz. bien, bien, eso le iba a decir, vamos a hacer a oscuras las medialunas, necesitamos luz, gas, Agua también, ¿no? también, Agua. sí, sí, agua, Eso lo podemos poner como servicios varios para no sí, poner tanto, ¿verdad? tal cual. Por eso les digo, no puede haber dos trabajos iguales que ustedes presenten, porque va a depender mucho de ustedes como analistas, cómo definan estos parámetros, que pueden generalizar o pueden ser muy específicos. Y todo va a depender de cómo ustedes analicen y de la información que investiguen, del conocimiento que tenga cada uno. Sí, y está perfecto que generalicen o especifiquen, va a estar bien, pero tiene que estar todo lo que se necesita para que se lleve a cabo este proceso productivo. Si desconocen, nos ponemos a investigar, vamos a una panadería, preguntamos, ¿sí? Yes. Bueno, ya sabemos más o menos cuáles serían las entradas y salidas para el proceso productivo de pan, ¿no es cierto? Y para el proceso de control de asistencia de personal, ¿qué se imaginan? Un supervisor. Bien, ¿qué más? Una planilla. Bien, donde registren la asistencia, la planilla donde van a registrar la asistencia, ¿qué más? ¿Se vale usar cámaras? Sí, todo va a depender de la panadería y el sistema que usen para controlar la asistencia de los empleados, ¿sí? Si vos en la panadería que estás analizando o que querés desarrollar el sistema usa cámara, lo escribís cámara como parámetro de entrada. Profe, Sí, aquí en la panadería de la esquina de mi casa tienen timbre ellos, digamos, o sea, cuando vos pasás, suena el timbre porque ellos están como en el fondo. No sé si eso bien. es. Pero eso usan para el control de asistencia al personal, el timbre, porque eso es lo que estamos analizando ahora. Mira, este proceso, el control de asistencia del personal. ¿Entendés? Ah, bien, bien. Nada que ver, es lo que he dicho. Ah, de asistencia, yo decía para controlar el personal. No, es el control de Profe, faltaría asistencia. los horarios de trabajo. Bien, sería los turnos, la información de los turnos de trabajo y también de la información de cada trabajador, ¿sí? Entonces, veamos aquí cómo lo definimos. Este es un ejemplo práctico que ya lo venimos trabajando con la cátedra hace años, entonces más o menos lo tenemos identificado de la siguiente manera. Aquí yo no distinguí lo que serían las entradas para el proceso productivo de pan con el proceso productivo de medialunas, pero ustedes sí tienen que hacer las entradas para los diferentes subsistemas. Yo definimos nosotros como cátedra para el proceso productivo de medialunas o pan, la materia prima, la cantidad de materia prima, y en paréntesis ven que especificamos todos los elementos que se necesitan, los trabajadores, envases, energía eléctrica, gas natural, y aquí no pusimos nosotros el servicio de agua. ¿Sí? Balanza, maquinaria, freezer, información que serían las recetas y los valores de configuración de las máquinas para amasado corte de las medialunas o PAM. ¿Sí? Profe, que eso lo está mostrando porque se quedó en la. Ahí, sigue en Profe, el estamos viendo la circulito que diapositiva. dice En el marketing, círculo distribución, producción, eso. Se quedó en la diapositiva, profe. Sí, eso Chicos, no estoy mostrando nada entonces. Ay, Ah, que No, como coincide lo no, que de hace hablaba con como lo que 3 horas está ahí. estábamos viendo. Ay, Dios claro. mío. En mi mente yo me lo estaba imaginando, digamos. Ahí Yo también me está, lo estaba imaginando. profe. Ahora Ahí sí. está el huevo. Pero explicamos tan bien que hasta se entendía la idea sin saber que estaba mostrando otra cosa. Claro. Ay, Dios mío. Tengo que volver al primer punto entonces. Pase Bueno, rapidito. yo iba hablando y explicando sobre este archivo. Y bueno,
nosotros estamos viendo la diapositiva y también le íbamos entendiendo, así que ¿Sí? Que sí, por ¿Seguro? cómo está hecha, se daba la imaginación y era fácil de entender. Bueno, bueno, sí. menos mal. Ahora quiero que vean el Word, que es más o menos como ustedes tienen que desarrollar realmente este trabajo práctico. ¿Sí? Ah, yo Y pensaba bueno, que teníamos que hacer el sistema como en la diapositiva. no, 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 tienen que hacer el desarrollo como las profes les pida, que es así, un archivo en En Word y Word. tienen que hacer así como les estoy mostrando ahora. Punto 1, panadería. Punto 2, identificamos el objetivo de análisis. Esto no vieron nunca que yo les estaba mostrando el objetivo de análisis. No, Yo me cansé de marcarle con color todo recién en lo que iba Ahí está hablando. el color, profe, ahí está el color. Bueno, o sea el que punto. puedo hacer un machete con el trabajo de panadería. Y bueno, este es un ejemplo, lo pueden tener como modelo, pero ustedes van a hacer tienen que elegir del listado que la profe les propuso estos sistemas. Tienen que tener en cuenta. Y bueno, en el punto 3, que es donde yo pensaba que estaba mostrando, estábamos analizando, no puedo creer que no veían nada. A ver, entonces, ustedes tienen, una vez que ustedes ya definen cuál es los subsistemas, acá tienen y dicen que se deja en el entorno y mencionan todo lo que dejan en el entorno. Luego van a definir eso es lo primero que tienen que definir en el punto 3, función, proceso y luego entorno. Después nosotros acabamos de hablar sobre las entradas que tienen cada subsistema. Y en este archivo es que yo les decía que no definí individualmente para el proceso productivo de media luna y el proceso productivo de pan, directamente puse las entradas general para ambos procesos, pero ustedes sí tienen que individualizar para cada subsistema que definan del sistema de listado que le pasa a la profe. Y acá les decía capital, materia prima, Ahí es donde cantidad. se dio cuenta que le faltaba el agua. Sí, cantidad de materia prima, trabajadores, envases, energía eléctrica, gas natural, agua, balanza, maquinaria, freezer, la información en términos de receta y los valores de configuración de maquinaria para amasado y corte. Esos van a ser entradas para el proceso productivo de pan y media luna. Y Profe, para, sí, creo que también le faltó, por ejemplo, valores de configuración ¿del horno? del horno, Sí, sí, porque tiene tales temperaturas para la tortilla, para el pan, para las facturas y masas y etcétera. perfecto, sí. Yo siempre lo menciono y no lo escribo, pero tenés razón, sí. Está perfecto lo que me estás comentando. Ahí lo acabo de modificar, así que ya va a quedar bien. Eso sería, ¿identifican algo que nos hayamos olvidado nosotras? Ahí, en entrada para el proceso productivo de pan o media luna. A ver, ya le digo. Ya agregué agua y agregué horno. ¿Y el entorno en la entrada no podría ser o no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Eh, qué sé yo, en algunas partes tienen unas mesas gigantes, en otras partes tienen eh, contra la pared así como una chapa y la van haciendo, digamos, el entorno, digamos, cambia en diferentes panaderías. Sí, la distribución de la... La distribución de Están las qué que me las dice. hacen y están las que las revenden. Bien, pero ahora nosotros estamos enfocados en el proceso productivo, no se olviden de eso, Ah, que ah, nosotros no estamos analizando lo que sería la distribución, esto forma parte del entorno, ¿sí? La venta también, no estamos analizando la venta, solamente estamos analizando la producción. Entonces, ¿qué necesitamos para producir? Es lo que nosotros tenemos que definir en las entradas.
¿Se No entiende? sé, profe, el humilde yo nunca pudo ver una cocina de panadería. Sí, yo tampoco, pero Profe, ¿puede ser el tiempo? sí, el tiempo entraría en información en términos de recetas, ¿sí? De media luna y acá faltaría y pan. ¿Sí? Es información el tiempo. Y está en la receta. ¿Se entiende? Sí, listo. Bueno, y ahora si nosotros analizamos el otro proceso que sería el proceso de control de asistencia de personal, la entrada para este proceso serían los trabajadores, los turnos asignados para cada trabajador, la ficha con los datos del trabajador, el reloj, la energía eléctrica, y acá podríamos agregar la planilla de asistencia. ¿Sí? O la planilla, sí, la planilla de asistencia. ¿Y las cámaras? Si toman asistencia con cámara, la panadería sí podemos agregar, pero todo va a depender, Y como sí, les podemos digo, verificar quién está cobrando de más y no está yendo. No, podemos verificar quién está haciendo su trabajo y quién está, por ejemplo, no se puede utilizar celular mientras trabajan y uno está trabajando y el otro está con el teléfono. bien, ¿sí? En todo caso, quién está robando la situación. mercadería, como hacen en Exacto. algunos ¿Quién está corralones, robando el Sí. dinero? ¿Quién está fiambrería, que robando la hay plata? uno enfrente y hay otro allá en la heladera morfeando feta. O también puede ser situación de que uno esté en la caja registradora y esté robando plata. Profe, y ahí en la parte de trabajadores no se pondría eh, como separados, digamos, una sección de los trabajadores se encarga de hacer el pan, el otro de cocinarlos y cosas así. Sí, sí, eso sí Y el lo pueden panadero y especificar, puede ser pueden especificar en panaderos, empleados, trabajadores de la administración. A eso me refería. Sí, todo, como les digo, va a depender de lo que ustedes analicen y no va a estar mal. Cuanto más específicos sean, mejor. Yo aquí englobé trabajadores, pero está bien que nosotros, o sea, especifiquemos de qué trabajadores hablamos en una panadería. ¿Qué más se les ocurre aparte de panaderos y trabajadores de la administración? Que de la La limpieza del administración lugar. podemos decir que están en la caja, los que se encargan de... Profe, algunos compañeros ponen la vestimenta de los trabajadores, la limpieza, La limpieza el del local. mantenimiento de la máquina. Pero eso no está en control de asistencia. No La está mascota, profe, en el siempre tiene que proceso. haber un perro, un gato callejero que se meta ahí y empieza a vivir. Pero para el control de asistencia de personal no es necesaria la mascota. Puede ser para la vigilancia y seguridad, pero no para el control, para este proceso que estamos analizando. O para el marketing, profe. Yo si veo una panadería con un perro, me llego. Hay lugares que Si usan acaso gato para para que acariciar al plaga. perro, pero me llego. Pero estamos analizando el control de asistencia de personal, no La marketing. ¿Sí? gestión de ganancia, profe. El marketing está en el entorno, en este caso, solamente estamos analizando estos dos. Entonces, venta, compra, distribución y marketing forman parte del entorno, como les definí acá. Y ahora, para que no nos vayamos de tema, vamos a definir cuáles serían las salidas para el sistema producción de medialunas. ¿Cuáles serían las salidas? La media luna y horneada. Bien, serían las medialunas. Y para el sistema productivo de pan, el El pan. Bien. Y para el proceso de asistencia, de control de asistencia, Saber quién fue a trabajar. bien, ¿cómo lo definimos a este parámetro? ¿Cómo lo definimos? La asistencia. Sí, Observaciones. puede ser. La asistencia del personal que fue ese. Bien, veamos cómo lo definimos nosotros y ahí vamos bien. Miren No podría acá, ser. para el proceso productivo de las medialunas tenemos de salida las medialunas envasadas
y tenemos también la cantidad, ¿sí? La cantidad producida. Y también de salida tenemos todos esos residuos, todo lo que se desechó, lo que hay que desechar de los materiales o insumos que utilizamos, serían salidas también. Tenemos también el pan en forma de barra, la cantidad de pan que se produjo y los residuos del pan. Y de salida de el control de asistencia de personal sería la Profe. ficha de... Sí, Disculpe, otra forma de salida podría ser en el pan, el pan rallado, porque hay veces que a la panadería le queda pan, hacen pan de más y ese pan no se lo puede vender otro día. O sea, con ese pan lo resecan y hacen pan rallado. Han rayado, pásamela. sí, 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 pero ahí me parece que ya sería otro subsistema, que sería el proceso productivo de pan rallado, ¿sí? No sería de pan, sería de pan rallado. Y la entrada que tendríamos sería este pan Sí, que acabamos de producir, ¿sí? Serían otras entradas para el proceso productivo de pan rallado, ¿sí? Porque nosotros no estaríamos produciendo, en realidad lo único que se haría es rallar el pan que ya en otro proceso productivo, en otro subsistema, ya se hizo. Profe, bien. una ¿Entiendes? consulta. Sí. Este Word lo tiene usted nada más, ¿verdad? No está en campo. No, no está en el campo, pero ya lo voy a subir. Ah, bien, gracias Con la por enviarme. respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo? Que nos va a No, reenviar el Word lo voy a subir en el campus. de En el campus, en el aula de la materia de sistema de organización, en el campus de la facultad. Si no lo puede pasar por el grupo de WhatsApp también, profe, ¿no? ¿Quiere? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero lo voy a subir para que ustedes lo descarguen y ya les voy a mostrar acá en dónde lo voy a subir, cuando finalice la explicación. Entonces tenemos, bien, ya me fui de, aquí Sí, estoy en quedamos la salida. sí, quedamos en la ficha de registro de entrada y salida de la jornada laboral. Sí, de cada trabajador, tenemos también los trabajadores presentes y las horas de trabajo de cada uno de los trabajadores. Eso tenemos como salida del proceso de control de asistencia del personal. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vamos definiendo entonces los parámetros de entrada y salida para cada uno de estos procesos y nos falta definir la retroalimentación. ¿Qué piensan ustedes que sería la retroalimentación si el concepto, volvemos al concepto de retroalimentación? ¿Se acuerdan que yo le decía? Es el mecanismo de control que tiene cada sistema para el logro de sus objetivos o de sus metas. Si nosotros sabemos que la retroalimentación es el mecanismo de control para el proceso productivo de medialuna, ¿cuál sería la retroalimentación? La opinión de los clientes. La cantidad vendida. A ver, nosotros estamos acá en el proceso producción. Todavía no hemos vendido. El producto que sale, de la cantidad de producto que ha salido. Bien, esa es una salida, la La cantidad de calidad, producto. profe. Bien, sería la calidad. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar la calidad de la media luna o del pan? Comiendo. Probándolo. La opinión de los clientes. No, Depende de la máquina también. no, porque todavía no lo hemos vendido. Eso es lo que quiero que entiendan. Todavía no hemos vendido. Estamos analizando la opinión de los clientes, pero todavía estamos acá en la producción. Y nosotros tenemos que Capaz determinar... sería que pruebe el producto primero antes de salir. Sí, puede ser probar, puede ser de que haya un control de calidad a alguien que diga, bien, estas medialunas no están quemadas, porque si salen las medialunas o el pan quemado, no se lo puede poner a la venta. ¿Me entiende? Entonces alguien va a controlar la calidad de acuerdo a lo que se espera como objetivo de la producción. Que sean un pan blanco, un pan doradito, un pan tostadito, o Un una pan más medialuna. grande. Claro, el tamaño, ¿sí? Entonces, como control, porque estamos acá en producción, por eso le digo que es muy importante que ustedes, Profe, control de receta también sería.
se enfoquen. ¿El control de qué? Control de la receta, digamos, Está bien, para hacer la producción. a eso quiero apuntar. ¿Y qué hay en la receta? Información. ¿Qué información? Que por ahí nosotros, si no para tenemos la medir receta, cómo pasos. elaborar el ¿Cómo se pan y hace la cómo media extraer luna? el Elaborar el pan. producto. a ver, ¿qué información nosotros, si no tenemos la receta, no vamos a saber nada de cómo hacer? ¿Qué parámetros, qué información que tenemos que saber precisamente cómo hacerla? ¿O qué controlar para que las medialunas y el pan salgan como queremos? Sería que se cumplan las condiciones para una buena calidad del producto finalizado. Bien, pero ¿condiciones de qué? De los De- ingredientes y todo el El proceso tiempo de también. elaboración. ¿Tiempo escuché? Sí, el tiempo. Bien, el Tiempo de tiempo. producto. El tiempo La de temperatura del horno también podría ser. Perfecto, eso eran las dos cosas más importantes, que sería la retroalimentación que nosotros tenemos que controlar. En el proceso productivo de pan nosotros controlamos tiempo y controlamos temperatura. Ya sea, si nosotros nos imaginamos, si nosotros producimos medialunas o pan, primero tenemos que hacer la masa, ¿no es cierto? La masa, según la receta, nos van a indicar cuánto tiempo tienen que estar de reposo, si tienen que leudar. Entonces el tiempo sería un mecanismo de control. Pero además también capaz que nos dice, tienen que estar a temperatura ambiente, tienen que estar a 5 grados, 15 grados. Entonces la temperatura es otro mecanismo de control para la producción de medialunas o pan. Y en los diferentes momentos, ya sea en el amasado, ya sea cuando armen el pan o cuando armen las medialunas, o cuando las metan en el horno. En diferentes momentos siempre tenemos que controlar el tiempo y la temperatura. ¿Se entiende? Entonces, Profe, ese Profe, lo tiempo, repite. ese tiempo y esa temperatura sería nuestro mecanismo de control, nuestra retroalimentación. ¿Qué pasa si las medialunas o el pan sale quemado? No se vende. Es una Claro, no se pérdida. Puede vende, vender. pero ¿qué nos dice a nosotros? O se Que pasó algo el salió mal tiempo con en el el tiempo. horno, ni el tiempo ni la o, temperatura. claro, o la temperatura está muy fuerte. Entonces tenemos esa información, y ahora lo veamos en este gráfico, esta información que es, en este caso sería, si el proceso productivo es la producción de medialuna y pan, y acá sale pan quemado y medialuna quemada, nos vuelve a la entrada para que nosotros configuremos los valores de horno y tiempo para que se cumpla realmente el objetivo del sistema, que son las medialunas y pan bien hechos, como se los espera, y no quemados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, el mecanismo de control para este proceso productivo básicamente se basaría en en el control de esos dos parámetros, que sería tiempo y temperatura, en los diferentes momentos del proceso productivo, porque lo podemos dividir en amasado, en la confección de las medialunas o pan, y en, el tiempo, y en la cocción de los mismos, cuando lo metemos Profe, al horno. también varía en la calidad de las materias primas. También, sí, también. Pero básicamente son estos parámetros los que debemos controlar para que la salida sea la esperada. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces con esto ya volvemos Terminamos. al archivito. No, no terminamos todavía. Y No. vamos a la retroalimentación. Y aquí definí la retroalimentación para
por un Las lado, ganancias. las medialunas, para las medialunas y aquí para el PAM. Entonces tenemos condiciones de descanso de la masa en temperatura y tiempo. También en temperatura y tiempo, el descanso de las medialunas en sí, cuando ya armamos las medialunas. Y la temperatura y tiempo de fermentación y cocción. Y luego lo mismo, pero para el PAM, de reposo, de fermentación y luego de cocción. Y bueno, y acá está para el proceso de control de asistencia, la retroalimentación, para el proceso de control de asistencia de personal, en donde la retroalimentación va a ser la ausencia de ficha del trabajador. Cuando no se encuentra la ficha del trabajador, puede ser la cantidad de horas trabajadas y el ausentismo del personal. ¿Sí? Ya habiendo analizado, entonces, la función proceso, lo que dejamos en el entorno, las entradas y la salida de cada una de las funciones proceso que serían los subsistemas, y la retroalimentación, tenemos completo lo que sería el punto 1, 2 y 3. Y con esta información vamos a poder llenar el diagrama de bloques, que quedaría así. El diagrama de bloques se dibuja con un rectángulo, se escribe el nombre del sistema, se escriben los subsistemas. Nosotros analizamos 3: control de asistencia, producción de media luna, producción de PAM. Acá tenemos que listar todas las entradas, todas las salidas, deben copiar y pegar todas las salidas, y lo que definieron en el entorno también. Todo esto. Profe, algo así con esos dibujos en el punto 4 tenemos que hacer en el Word. Claro, el diagrama de bloques quedaría así. Bien, bien. Tiene que ser así. Por eso le digo, no van a querer hacer un círculo en lugar de un rectángulo, porque el diagrama de bloques es con rectángulo. Tiene flecha de entrada, todos los parámetros de entrada que definieron, parámetros de salida. Cada subsistema o función proceso que ustedes definieron, recuerden que tienen que ser 2 o más. La retroalimentación para cada uno de esos subsistemas. El nombre del sistema va en la parte superior. El entorno, tienen que definir también que puede ir de esta manera, ahí abajo, en la parte inferior, digamos, del rectángulo, o en la parte superior, aquí también puede ir definido el entorno. Y queda así. Y más completo, con la retroalimentación que habíamos visto recién. Así. Y acá vemos cómo se dibuja la retroalimentación. Por ejemplo, del subsistema control de asistencia del personal, veamos que de la salida de este sistema sale una flecha que va hacia la entrada, y ahí se escribe lo que ustedes determinaron que es la retroalimentación de este subsistema. Y lo mismo para estos dos subsistemas. Sale una flecha de salida que va hacia la entrada, se escribe la palabra retroalimentación y lo que definimos como parámetros de retroalimentación para este subsistema. Y lo mismo aquí. Veamos que tenemos las entradas, las salidas y el entorno. Bien. Con eso terminamos. Y con Lindo eso sí, tutorial. ya finalizamos. Ahora sí ya finalizamos. Ahora chicos ya saben cómo montar una panadería, así que ese es nuestro nuevo. ¿Qué lo va a subir a YouTube, profe? No, ya lo voy a subir al aula virtual a este modelo. Ya le voy a decir en dónde.
Marisol Antes que se 500K. desconecten. Que se desconecten. Vamos a Profe, ir al sistema de ¿cómo organizaciones. a tomar el tema de la asistencia? ¿Cómo nos iban a tomar? Sí, Profe, tengo ¿Cierto, una profe, que consulta. nuestra asistencia acá que nuestra presencia acá es la asistencia? ¿quién dice? ¿No dijo usted eso al comienzo? Sí, sí, sí. Yo el registro que deja o sea, cuando se conectan a Zoom, a mí luego me genera una planilla de todos los que se conectan, que eso a mí me sirve como comprobante de asistencia, está bien. Pero además, yo le voy a pedir de que se registren a modo de control mío con la asistencia que ya les voy a pasar por el chat. Y a este borrador, a este modelo de lo que acabamos de desarrollar en la clase, lo voy a subir en presentación de trabajo práctico 1. No, en unidad 1 lo voy a subir al final, como en la parte que dice, a ver, aquí abajo lo voy a subir como, Panadería, trabajo eh, práctico. sí, trabajo práctico 1, parte 1. ¿Sí? Ya lo voy a hacer en un momento. Ahora voy a dejar de compartir y ya les paso el enlace para que cada uno se registre la asistencia. Profe, tengo una consulta. Sí. Del trabajo práctico ese, yo estaba pensando hacer el de la fábrica y Sí. quería saber si tenía que hacer de una fábrica en específica o en general. En general, por eso es que la dejamos abierta o sea, quedó abierto ese ítem para que ustedes puedan hacer con la cual se sientan más familiarizados. Ah, bien. Una preguntita. Eh, Y de, por ejemplo, ahí usted hizo de varios procesos. Quería saber si teníamos que, por ejemplo, usted hizo solamente el del proceso de producción, lo analizó. Y Sí. nosotros tendríamos que hacer de cada proceso analizarlo o solamente de uno como el que hicimos recién. Es que va a depender del objetivo de análisis que ustedes definan. Ah, bien, gracias. ¿Sí? A ver, Si por una ejemplo pregunta. yo de la panadería decía quiero saber las ventas mensuales, no sé, la eficiencia de las ventas en la panadería. Yo ya no iba a analizar producción, iba a analizar capaz que venta y capaz que marketing. ¿Sí? Entonces va a depender mucho del objetivo de análisis que ustedes definan, que eso se define en el punto 2. Recordemos que el punto 2 definían, ay, sigo sin mostrarles, pienso que les estoy mostrando. Acá, ya les muestro. Profe, ahí hay un pibe que dice que se le cortó el internet y que se quedó fuera. Ya veo. Ya lo admito. Esperen que les quiero Profe,